que se llama OA o transferencias. Where people sit with me 5-6 days, and afterwards they have a hole in their head. La gente se sienta conmigo 4 o 5 días y después de esto tienen un hoyo en su cabeza. And that means that they will go out into something very pleasant and without any limitations. Y esto quiere decir que van a poder pues transitar a un espacio muy agradable, libre de toda limitación. That's what to say, you know. I mean, usually people die because mind is energy and awareness at the same time. You'll see some blood in the ear or some mucus in the nose or open mouth or something like that. Usualmente cuando la gente muere manifiesta algunos síntomas debido al hecho de que la mente es conciencia y energía. Puede surgir un poquito de sangre por las narices, sangre por los oídos, mucosa por las narices, líquido encefálico por la coronilla de la cabeza, en fin, diferentes elementos, la boca abierta. And if the mind goes out these different karmic openings, then we have the continuation, we keep the continuation of the impressions from the last life. Y se piensa que si la conciencia abandona el cuerpo por cualquiera de estas aperturas, lleva consigo las impresiones y tendencias cultivadas en vidas previas. If we go out from here, sin embargo, si la conciencia se entrena o se propicia que la misma salga del cuerpo por un punto en la coronilla de la cabeza, then we travel without any kind of heavy luggage. Podemos literalmente llevar a cabo ese tránsito, ese viaje, esa travesía libres de equipaje. Just with a card saying unlimited. Simplemente con una tarjeta, una especie de pasaporte que dice ilimitado. It's good. Es una experiencia maravillosa. When the death is taken well care of, life can become really interesting. También cuando hemos nosotros atendido muy bien a la confrontación del tránsito del morir, pues la vida se tornará o tomará un sabor, un tenor muy distinto. Actually, our cooperation told me mine and brought a lot of people here to get that beautiful sun. Y es nuestra cooperación, la de Tony y mía, a lo largo de muchos años y décadas, que nos ha permitido pues, liberar a muchísimas miles de personas a través de este medio. Yeah. Just here tonight, who has the sign? Put up your hand. Solamente aquí, ¿cuántos de ustedes han tenido esta señal física del éxito en la práctica de la transferencia? Si levantan la mano. Aquellos que han hecho el POA y han tenido la señal, ¿cuántos si levantan la mano? Let's see the hands. Levanten las manos. Well, I can't say you're totally surrounded, but it's at least a third of the people here. No puedo decir que están totalmente rodeados, pero por lo menos es un tercio de las personas aquí. Which is good for Buddhism, actually. Lo cual es bueno para el budismo. Because if it's everybody, then the old boys have been lazy and we didn't get anybody and they didn't do anything. Porque si aquí estuvieran todos los que han venido a estos cursos, eso querría decir que no estamos teniendo acceso a gente nueva y esto nos haría algo perezosos. And if everybody is new, they stop practicing. Y si todo el mundo fuera nuevo, quiere decir que los anteriores ya dejaron de practicar y perdieron el entusiasmo. So between a third and half, Así que un tercio o la mitad de la gente es lo que debemos de aspirar a tener en estas conferencias. That's healthy. Eso es un equilibrio sano. Yes, more questions? Más preguntas. Yes, dear. Buenas noches. ¿En qué podría contribuir el budismo tibetano para hacer nuevos ciudadanos excelentes ahora en este mundo que está bien buscando el poder, está muy corrompido buscando el poder y está permeado por el narcotráfico? What is it that the Dharma can contribute to the modern people, to our modern society that was permeated by the eight worldly concerns and by, drug lords and the drug culture and business? Well, the way to enjoy all the things that are positive. Una forma de gozar todas las cosas que son positivas and remove the need to do the things that are harmful. Y remover la necesidad que se tiene o se manifiesta para hacer o llevar a cabo acciones que son dañinas. It gives us freedom and the psychological surplus to do what we want and not feel forced to
do anything. Nos da libertad y una especie de amplitud psicológica para desear hacer lo que es edificante y evitar hacer aquello que daña. That'd be my advice, yes. That lady? Es solo una observación. Es la primera vez que vengo. Y la última, ¿no? Acerca de la pregunta del señor que está ahí, perdón, él dice que si Buda estuvo 2500 años atrás y todavía no entendemos las enseñanzas tampoco de Jesús, es que sobre mi concepto especial todo se basa, tanto Buda como Jesús, como no sé, aquí en México, en Nezahualcóyotl, que han venido a enseñar compasión, amor, entendimiento, sabiduría, nada más. O sea, ¿qué más hay que entender? Lo que yo pienso es que tenemos que aplicarlo, pero se puede leer mucho, se puede aprender mucho, pero la compasión, el amor, la sabiduría la traemos dentro. Entonces siento que no hay mucho que aprender. Gracias. So she just would like to add on to what the gentleman here was saying about the Buddha living 500 years before Christ. The idea that till now we haven't really been able to understand the teachings of Christ, and neither we've been able to do this fully with regards to the teachings of the Buddha. But she thinks that all of the great philosophers and addicts of the past, the Buddha, Christ, maybe in Mexico and Salvador, perhaps other have come to the world to teach basically compassion, love, and wisdom. You know? And this is all that is needed. It is within ourselves. There's not much more to learn. So that's her observation. Yeah, everything is a mirror to our own mind. That's true. Definitivamente todo es un espejo de nuestra propia mente. Esto es cierto. Other questions? Otras preguntas Or statements? o declaraciones. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Para personas que iniciamos en esto y que hemos encontrado, nos hemos encontrado ante situaciones difíciles, que tenemos una vida muy agitada, familiar, de trabajo, etcétera. ¿Cómo debemos empezar y cuánto tiempo debemos dedicar diariamente en esta práctica? this is for beginners such as myself, she says, who have just come into the path and do so in an environment that is not easy, both family as well as socially. What would be the appropriate recommended time to spend, for instance, in meditational training every day? It's a question of what's possible, right? It's the art of what's possible. Es más bien el arte de lo que es posible. But usually if you meditate a half hour in the morning, you can take that, you could probably take a whole hour out of your sleeping time. Usualmente si uno, por ejemplo, medita media hora temprano por la mañana, uno podría restar esto al tiempo que pasa durmiendo. Really, I would say that. Realmente afirmo esto. Entonces eso nos da el descanso que tenemos. And I usually say we have something called frustrations, it's when you slide out to your full length and open, you set the centers of body, speech, and mind, and slide out. This is very good to do in the morning. Por ejemplo, en la tradición budista tibetana contamos con una serie de ejercicios psicofísicos, como son las postraciones, en donde el individuo extiende la totalidad de su cuerpo y a través de ese medio abre los centros de la mente, la palabra y el cuerpo. Esto es muy bueno de hacer o ejecutar temprano por la mañana. And then in the evening, when we come home and we've been selling too many pencils without lead in them or something like that. Y después en la noche, cuando volvemos a casa, después de un día de estar vendiendo pues lápices sin puntas de
hierro, ¿no? And without lead. Pencils without lead. Sí, después de haber vendido lápices sin punta, ¿no? So, then it's good to meditate on the crystal Buddha appearing above us, filling up with white nectar, pushing down through us, pressing everything negative out of us, till we sit there, like forms of energy and light, and this takes away the negative impressions of the day. Es bueno meditar en la figura de Mentos el Diamantino, este Buda cristalino sobre la coronilla de nuestras cabezas, imaginando el mismo speed de luz y claridad que purifica nuestras limitaciones, elimina nuestras impresiones y tendencias negativas acumuladas a lo largo del día, y descansar en esta sensación de luminosidad y claridad que trasciende nuestra identificación corporal. Esto es bueno hacerlo por la noche. Other questions, or you get a meditation? Yes. Gracias, buenas noches. Bueno, para mí también es muy similar cuando él nos comenta sobre estos 10 mandamientos de la religión católica y estas diferentes formas para llegar a ser pues, un budista. Y veo similaridad entre las dos formas, pero las diferencias no las alcanzo a ver. Me gustaría que me hablara de las principales diferencias. So when you mentioned in the first pillar the 10 virtuous actions, and you contrasted them with the 10 commandments, he only sees similarities between Christianity and Buddhism. Could you stress more the differences? No, the goal is the difference. In religions that have gods, these gods have certain ideas, things they want to happen and things they don't want to happen. La diferencia está en las metas de estas distintas tradiciones religiosas o espirituales, en las religiones que tienen como referente a dioses. Estos en esencia plantean cosas que desean acontezcan y cosas que desean no acontezcan. Here, for example, Allah wants to kill the Jews and the Christians and the non-believers and so on, and so they have different kinds of mentality. Aquí, por ejemplo, Allah expresa su deseo de eliminar o matar a los judíos, los cristianos, todos los no creyentes, en fin, se expresan diferentes mentalidades. While Buddha, he just wants us to be, he says we are all Buddhas, truth is all pervading like space, and everybody can recognize enlightenment inside themselves. Mientras que el Buda lo que desea es que nosotros reconozcamos nuestro propio potencial interior iluminado, el hecho de que nuestra conciencia es como el espacio y que tenemos el potencial y la habilidad de reconocer esa fundamental dimensión despierta en nosotros mismos. So they both teach something that's good, but one is to keep the God happy and the other one is to develop the customers. Ambas pues enseñan cosas que son buenas, pero una primariamente orientada a mantener contento a la divinidad, mientras que la otra el mantener contento al cliente. Un buen servicio al cliente. Yes. Lovely lady. Sí, buenas noches. Yo soy Miguel. I will see the ladies first. Siempre nos damos primero, dice no. Yeah. Oh. Yo también soy. Te escuchamos, no hay problema. Lo tuvimos que pues editar. No, si me escuchen, así te escuchamos. Yo también soy nuevo aquí, vine a aprender a escuchar. Gracias, porque valió la pena. Mi pregunta es sobre el concepto de felicidad, porque lo escuchamos seguido, no solo aquí, sino en muchos otros lugares, en muchas otras corrientes. Entonces, yo quería preguntar, ¿cómo distingues de una felicidad genuina de una felicidad falsa, que es la que muchos predican? ¿Qué diferencia podría haber? So first of all, it's the first time that he's here, that he's very happy that he came, that he feels it was worth it. And then he says his question is related to happiness. How can we, this is a theme that is mentioned everywhere, talked about in every place, but here, how can you distinguish a form of genuine happiness from just normal, ordinary happiness? Genuine happiness is experienced in the way that the separation between subject, object, and action falls away. La felicidad genuina desde esta óptica es aquello que en nosotros acontece cuando la separación dualista entre sujeto, objeto y acción se colapsa, se disuelve. And what is experienced is the totality of mind.
Y lo que esto permite es que el individuo exprese la totalidad de la conciencia o de la mente. While other kinds of happiness, conditioned happiness, one tries to hold on to this, oh my money, oh my car, oh my house, and all these different Mientras things. que otros tipos de bienestar pues limitan al potencial de la mente, de la conciencia, y la fragmentan a través de deseo esto, no deseo aquello, quiero un coche, quiero deshacerme de lo otro. And everybody gives, you know, next year the car is the old model and the neighbor has built a house that's longer than yours, you know, and everything like that. So there is no happiness to find in conditioned ways, you know, doing something for oneself. Y el problema con este tipo de felicidad basada precisamente en elementos condicionados es que estos son impermanentes, y cuando por ejemplo te compras un coche, al año el coche ya es viejo y sale un nuevo modelo, o el vecino construye una casa que es más grande que la tuya. En fin, este tipo de aproximación al bienestar basado en la estimulación sensorial es siempre temporal y relativo. While the happiness of wishing something good for others, you know, and doing something for them, this is limitless, this really works. Mientras que la felicidad que viene de desear algo bueno para otros, hacer algo bueno por otros, es ilimitada. Then you'll see the mirror behind the images. Y así se ve el espejo atrás de las imágenes. Which we talked about, the depth of the ocean underneath all the waves that come and go. De que previamente hablamos, la profundidad del océano en oposición a las olas que van y vienen. That which is looking through your eyes and listening through your ears instead of just being distracted by all kinds of things coming and going. Aquello que ve a través de tus ojos, que escucha a través de tus oídos, en oposición a verse distraído con todo tipo de cosas. I have not been sleeping very much for the last week. No he estado durmiendo mucho por el Coffee is a la good última thing. semana, así que el café es un buen We just came out from Colombia, yeah. And before that we did a course there. That's some Acabo de venir de Colombia y antes de esto de otros países, y así no hemos parado con cursos, seminarios, retiros. we went dirt racing, that was really fun. Sorry. Dirt racing, square 4-wheel, over mountains, over hills, you know, through water and everything. It was wonderful. En motorcycles. Yeah, no, in 4-wheel. Formas. Pero hicimos algo muy divertido ahí en unos cochecitos 4x4, pasando por ríos y por dunas y todo tipo de cosas. It was a lot of fun. Muy divertido. And the people down there are good, they really want to know something. Y la gente ahí es muy linda, realmente desean saber algo. You have all that trouble in the north of your country now. No sé si en todo el problema en el norte de su país, todos sus problemas se fueron al norte de México. They've had it for 50 years. Ellos lo habían tenido por 50 años. I tell you, you know, with the FARC and everything, you know, I tell you, they are grateful when they get something that cannot be shot full of holes. Right? Con las FARC y todos los problemas que han tenido, son personas muy receptivas y agradecidas cuando reciben algo que puede no ser pues horadado por hombres de bala. Yes, sir. Yes, as I was listening to you, I was wondering, a question came into my mind, which is, how come we are so attached to the feelings of being angry, to the suffering? Do we get this, where do we get this from? Do we need to connect with our childhood, or I was wondering how come it is so easy for us to get angry? We are so used to these feelings that they feel natural to us. ¿Quieres traducirlo rápido? Sí, tal vez mi pregunta es entender de dónde viene este sentimiento de enojarnos, por qué es tan fácil para todos mantener un sentimiento de enojo, o que sea fácil enojarnos con alguien, si es algo que traemos naturalmente o si es algo que hemos ido desarrollando y en qué etapa se nos da. I'd say that it probably comes from former lives. Yo diría que es un hábito o tendencia que nosotros adviene de vidas pasadas. I have a lot of desire, but I'm not very interested in angry things, ugly things. I just warn against it. That's why I'm always mentioning Islam, right? Because that is very dangerous for the world right now. Yo más bien nací con mucho más tendencias al deseo que al enojo, no es algo que me interesa, ese tipo de actitudes, tendencias o hábitos mentales. Simplemente advierto acerca de lo negativo de los mismos, por eso hablo acerca de estas tendencias del Islam, pero no es algo que siento, algo que me veo muy expuesto.
that is probably, you know, hurt in earlier lives and former lives, and also maybe in your childhood you were not treated very nicely or something like that. Probablemente tenga algo que ver con tendencias y hábitos que vienen de vidas pasadas, o quizá tiene que ver con tu infancia, la manera en que te trataron, quizá no lo hicieron con mucho cariño, no sé, puede ser algo así. When I look back to the views I had, you know, I was very, very proud of my parents, because Denmark was occupied at that time. It was the Second World War, and they were getting Jews over to Sweden, you know, helping them to get over so they couldn't be killed, and, you know, all kinds of other things and so on. And they were doing a lot of very good work for the resistance. So when I think back to my early childhood, I'm very proud. I think I had great parents, you know, they could really get something to happen. En mi caso, cuando yo pienso acerca de mi infancia y de mi juventud, está llena de un sentimiento de gratitud y de admiración con mis padres, quienes vivieron pues todo el tránsito de la Segunda Guerra Mundial, fueron parte de la resistencia, ayudaron a muchos judíos a escapar de Dinamarca hacia Suiza y otros países, así que bueno, es algo que me genera mucho orgullo. So, you know, that's probably been impression from childhood, but there's a lot from former life. Así que probablemente está vinculado a impresiones de una vida pasada o también de la parte temprana de tu infancia. So if you cannot find it anywhere else, then look in former lives. Y si no se puede hallar esa impresión y tendencia en esta vida, por supuesto que tendríamos que buscarlo en vidas And previas. this I'd like to say, it goes a little further than your question. I hope you don't mind. Me gustaría aportar algo adicional que va un poco más allá de tu pregunta, espero que no te moleste. This is for all of you. Esto es para todos ustedes. If you have something like anger, greed, jealousy, something else that comes out very easily, try to see who you got it from. Usually it's a family member and somebody close to you. Si ustedes tienen una tendencia hacia aflicciones mentales y emocionales, el enojo, la avaricia, el apego, lo que fuere, traten de observar quién contribuyó con esto en sus vidas, quién se los aportó. Probablemente es un miembro cercano de la familia. And actually, what should you do? Y de hecho, ¿qué es lo que ustedes hicieron? Wish them all the happiness you can. Every time you experience something really wonderful, then say, may my mother have this, may my father, may my uncle, whoever it is, may they have this. O qué es lo que deben de hacer es cada vez que ustedes puedan, deseenle a estos lo mejor, piensen que si experimentan algo positivo, imaginen que el potencial positivo que estoy experimentando puede extenderse a mi madre, a mi padre, puedan tenerlo y así sucesivamente. And then you begin to think, subconsciously think, oh, but now they have everything, now that everything's fine. Y así subconscientemente empiezan a pensar, ahora ya tienen todo, ¿no? Todo está bien en sus vidas. And then your loyalty, which held you which kept you thinking of that and holding that because you thought that was your inheritance from your parents, this disappears, you know, and you are free and everybody's free. Y ahora esta lealtad que sentían para con ese vínculo familiar se libera automáticamente y a ustedes son libres. So I think it's the best way, find out who you have it from and then bombard them with good ideas. Whether they live or whether they are dead doesn't matter. Whether they live or whether they are dead doesn't matter. Así entonces, si estas personas viven o no viven, es irrelevante en este contexto ya. They are asking for a break. Yeah, break or meditation first? Break first. How much time do you have? If you have a break, ¿Cuánto tiempo nos resta? also, I don't know how many of these books we have. ¿Pero cuánto tiempo resta del auditorio? 2 hours. So what take a... Yeah, okay. Enjoy your break. Entonces vamos a tomarnos un receso breve y volvemos para meditar. And I have some very holy Tibetan objects here.